Bueno, bienvenidos todos. Nos encontramos una vez más en este espacio de la Universidad Teológica de Georgia, donde cada mes tratamos temas que tienen que ver con teología, arqueología, educación, entre otros temas. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el doctor Adolfo Royman, quien es el director académico y profesor de la Facultad de Estudios Hebraicos de la universidad. El doctor Adolfo es antropólogo, especialista en religiones comparadas, doctor en literatura y pensamiento judío antiguo, profesor de historia, rabino, y durante 30 años fue el curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel. En esta ocasión estamos lanzando el nuevo curso que inicia el 23 de agosto de la facultad, que se titula Juan Bautista, Jesús Pablo y la Iglesia de Jerusalén a la luz de los rollos del Mar Muerto. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Doctor Adolfo, ¿por qué este curso ahora? Ya hemos visto los judíos y judaísmo en la época persa, griega, romana, después vimos el fenómeno sectario y ahora es que por primera vez vamos a tocar estos personajes del Nuevo Testamento. Así que, ¿de qué manera se articula estos temas con los temas ya vistos? Bueno, Janine, ante todo, buenas noches a todos aquí desde la otra parte del charco. Em, yo lo que diría es lo siguiente. Para contestar tu pregunta, te recuerdo cuando nosotros hace meses atrás diseñamos este año y medio de cursos y precisamente en su momento yo te había dicho que yo consideraba y proponía que lo mejor sería comenzar con un curso de corte o carácter general, en donde presentara a grandes rasgos las características de la época, lo que llamamos del Segundo Templo, la posclásica o intertestamentaria, que fue lo que hice en el primer curso. El segundo curso ya tuvo como propósito eh, ir centrando el foco en un tema específico del judaísmo de esa época, que es precisamente el fenómeno sectario. Eh, Te recuerdo y le recuerdo a los participantes que este es un fenómeno eh, que por primera vez lo conocemos en el judaísmo de esa época y no tiene antecedentes en la época bíblica. Y eso es lo que me permitió en ese curso presentar el mosaico social, político, religioso, literario eh, de la sociedad judía de esos años, poniendo un énfasis especial en un grupo específico que son los esenios. El otro curso, que precisamente ya estamos terminando, ¿no? Ahora, es el curso en donde yo ya me pude centrar de manera específica en los esenios, en la comunidad del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto. Y estamos, como dije, terminando. Y por eso me parecía, cuando, digamos, diseñé este ciclo de cursos, me parecía que el final que se imponía era precisamente, tomando en cuenta los marcos de la Universidad Teológica de Georgia y en los intereses del público, es, ahora que sé todo eso, ¿por qué me es relevante para mí? ¿Acaso me permite conocer mejor eh, el Nuevo Testamento, las figuras que conforman los orígenes del cristianismo, que es exactamente el objetivo del curso? Es decir, con todo ese bagaje de conocimiento que hasta ahora los alumnos que han seguido los cursos eh, han obtenido, ahora la idea es utilizar esos materiales para poder evaluar, en este caso, las tradiciones sobre estas figuras señeras del cristianismo antiguo a la luz de los rollos del Mar Muerto. Y creo que la prueba más clara que el camino adoptado, la estrategia adoptada
fue correcta. Si te recordás, en la última clase, precisamente en la última clase, varias de las preguntas ya trataban de adivinar de qué manera lo que yo estaba explicando sobre el rollo se conecta con los orígenes del cristianismo. Significa que realmente el curso o toda esta serie de cursos llevaron a los alumnos a preguntar la pregunta correcta, que por supuesto lo vamos a desarrollar en este curso que estamos aquí presentando. Hay personas que dicen, pero que tienen que ver los rollos del Mar Muerto con el Nuevo Testamento y con estos personajes que vamos a tratar. Así que, en rasgos generales, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar ahora en este curso? Bueno, lo que tiene que ver es, nosotros vamos a ver, la manera en que yo lo diseñé el próximo curso es, dado que algunos alumnos son alumnos que han tomado el resto de los cursos y por lo tanto ya vienen con ese bagaje. Pero otros, me imagino algunos de los que están incluso ahora participando, dicen, pero yo no tomé esos cursos, entonces no puedo participar. Entonces, tomando en cuenta esa realidad, lo que yo hice es lo siguiente. El primero de los encuentros va a ser un poco para crear un, una base común a todos los participantes. Es decir, no va a haber ninguno que en este caso le voy a decir, bueno, si no tomó los otros cursos no puede participar. Entonces, para aquellos que los nuevos va a ser una nueva información, para aquellos que ya tomaron los otros cursos va a ser un poco un refresh, ¿no? Para recordar esa información. La idea es que todos tengan la misma base y a partir de ahí comenzaremos a tratar temas específicos de los orígenes del cristianismo, como la figura de Juan Bautista, la figura de Jesús, la figura de Pablo, la iglesia de Jerusalén. Voy a tomar específicamente, por ejemplo, como case study, como caso de estudio, uno de los libros, tal vez uno de los más enigmáticos en el Nuevo Testamento, que es la epístola a los hebreos, y específicamente como caso de estudio la figura muy misteriosa de Melquisedec en la Epístola de los Hebreos, que es la única vez en todos los escritos neotestamentarios que se hace mención y se recurre a la figura de Melquisedec. Y por último, voy a tratar, porque hay que recordar, en total son 6 encuentros. Es decir, el gran esfuerzo mío no es en realidad enseñar, sino diseñar el curso de tal manera que yo comprimo la información dentro del tiempo que tengo a mi disposición. El último encuentro va a ser uno de los fenómenos también muy, eh, eh, mis- yo diría, sorprendentes del cristianismo antiguo, que es el monacato. ¿Sí? Y ver, por ejemplo, el fenómeno monacal también a la luz del helenismo y la comunidad del Mar Muerto, ¿sí? Y en última instancia, lo que voy a tratar de hacer es este juego intelectual de tomar la información que tenemos en las escrituras neotestamentarias o en los escritos de, del comienzo del cristianismo y poder evaluar esa información a la luz de los rollos. Y creo que para muchos de los aquí participantes se van a sorprender precisamente por los resultados de esa comparación, que por supuesto no puedo adelantarla porque eso sería un spoiler, ¿sí? Y la idea es que existe, porque aquí quiero que entiendan, no es simplemente decirles la frase importante, en realidad es poder entender la complejidad de la argumentación. Y eso es lo que yo espero hacer en los marcos de este curso, que en última instancia es un marco universitario, en donde lo que se quiere no es simplemente llegar a la última frase, sino precisamente poder llegar a entender la complejidad de los temas. Y para eso tengo que tener la oportunidad de presentar todas las fuentes, toda la masa de datos para poder entender la respuesta.
Pues yo estoy muy intrigada porque todo lo que aprendió con usted ha sido lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, o sea, como que esa parte. Pero ya esta parte que hay mucho por explorar y sobre todo la figura de Melquisede que ha sido muy enigmática para nosotros a través de la Bueno, historia. aquí me tomo la libertad, Janina, un poco de corregirte. No es que hemos visto lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, porque todo lo que hemos visto en los últimos encuentros del curso, ya estamos en otro mundo, que es la literatura intertestamentaria, ¿sí? Y específicamente los rollos del Mar Muerto. Por supuesto que, como ya lo presenté en el curso, eh, eh, una parte de los rollos son precisamente lo que llaman los manuscritos bíblicos, que fue una de las clases donde traté de explicar cuál es la contribución de los rollos a los estudios de la Biblia hebrea. Pero si recordás, en la última clase ya hablamos de un documento totalmente novedoso, como es la regla de la comunidad, un género literario que no lo conocíamos hasta el descubrimiento de los rollos, que obviamente tiene alguna relación con la tradición bíblica, pero es una obra totalmente nueva. Y en los próximos encuentros, que todavía nos restan del curso, voy a mencionar otras obras, como el Apócrifo del Génesis, como el Comentario de Habacuc, que son todas obras nuevas. Y, y estas obras del judaísmo intertestamentario son un poco, si se quiere, el trasfondo para poder entender lo que vamos a ver en el próximo curso. Doctor, ¿cuál es la tesis del curso? La tesis del curso es que de alguna manera los rollos del Mar Muerto, la comunidad del Mar Muerto y el esenismo son una de las claves. No puedo decir que es la clave, pero es una de las claves para entender precisamente los orígenes del cristianismo. Voy a, sin otra vez, sin entrar en los detalles, porque no es el propósito de este conversatorio, quiero que entiendan lo siguiente. Hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿de qué manera se podía evaluar los orígenes del cristianismo? Por un lado, obviamente, era el estudio de la tradición bíblica, que es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Pero por el otro lado, dado que obviamente personajes como Juan el Bautista, Jesús y Pablo nacen dentro del judaísmo de la época grecorromana, para poder evaluar ese judaísmo del cual emerge el cristianismo antiguo, en realidad lo que teníamos era literatura judía tardía, eh, como es el caso, por ejemplo, de la literatura rabínica, eh, cuyos testimonios son cientos de años después de la época. Incluso mucho más tardías son los testimonios textuales, porque no teníamos literatura antigua de esa época. Por supuesto que estaban los escritos de Flavio Josefo, pero Flavio Josefo es el gran historiador de la época, que nos servía para entender el marco en el cual tenemos que encuadrar los orígenes del cristianismo, pero no nos permitía poder entender la teología de Juan Bautista, no la terminología teológica de Pablo, el mensaje escatológico de Jesús. En este caso, los escritos de Flavio Josefo no nos servían. Teníamos, por ejemplo, también una buena parte, no todos, pero una buena parte de los escritos del gran filósofo judío Filón de Alejandría, pero por el tipo de literatura y por el hecho de que él vivió en Alejandría, a excepción de una visita furtiva a la tierra de Israel. En realidad, el gran problema metodológico que teníamos es que no tenemos nosotros material de la época para poder encuadrar en su marco natural a las figuras, a la literatura, a las ideas, a las prácticas, a las creencias del cristianismo antiguo. Eso sucedió por primera vez
con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Teníamos también, y hay que reconocer lo que llamamos la literatura apócrifa y pseudoepigráfica. Pero aquí tenemos problemas metodológicos complejos, como es, no nos llegaron los textos en su versión antigua, sino que nos llegaron estos textos en muchos casos de traducciones o traducciones de traducciones en versiones muy tardías. Y otra vez tenemos el problema de saber hasta dónde ese material nos permite realmente eh, conocer ese judaísmo antiguo. Eso sucedió por primera vez con los rollos del Mar Muerto, y no solamente por el enorme material escrito, sino que lo encontramos en un contexto arqueológico concreto, como es las ruinas de Qumran, con artefactos, con un cementerio, es decir, con el soporte material eh, que refleja la vida de los hombres que están detrás de esos manuscritos. Y por lo tanto podemos hablar de una verdadera explosión en cuanto al conocimiento, y representó una verdadera revolución intelectual. Y por eso los rollos no muertos se transformaron, como dije, en una de las claves para poder entender los orígenes judíos del cristianismo, que es uno de los objetivos de la Facultad Teológica de Georgia. Así es, doctor. Aquí ya vemos varios estudiantes, la mayoría cristianos, y de pronto se preguntarán por qué un estudiante cristiano debería tomar este curso. Aparte de los conocimientos que ya tiene, ¿qué más le puede aportar? Bueno, yo creo que le, le va a aportar todo aquello que realmente desconoce, porque estamos hablando de atacar en un sentido positivo, de confrontar este tema de una perspectiva que en la formación tradicional de un estudiante cristiano seminarista no tiene. Prueba de ello es el hecho de que la Universidad Teológica de Georgia, que ya enseñaba sobre estos temas, vio la necesidad de crear una facultad de estudios hebraicos, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Bueno, lo tenés que explicar vos, porque fue la iniciativa vuestra y ustedes me invitaron a mí a formar parte del staff y de ser el director académico. Es porque realmente lo que querían era darle ese marco judío desde el mundo judío y no desde los estudios o literatura de la iglesia. Es decir, lo que sucede es que los alumnos ahora es como que les cambiamos el foco. Es como, miren, lo que quiero que entiendan, tomen la siguiente imagen. Estamos en una habitación oscura. Hay ciertos objetos, pero no los podemos ver. ¿De qué dependerá? Del foco de luz. Y según la intensidad y la dirección del foco es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, eh, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿cuáles eran esos focos de luz? Por un lado, los mismos escritos neotestamentarios. En otros casos, por ejemplo, el material que se conocía de lo que llamamos los padres de la iglesia. Luego, por ejemplo, el foco de la literatura apócrifa y pseudoepigráfica. Luego, por ejemplo, la literatura pagana de la época, ¿no? Hablamos de la literatura grecorromana. Eh, y ahora tenemos un nuevo foco. Este nuevo foco de luz nos permite ahora iluminar aspectos que hasta ahora, por el tipo de material que tenemos en nuestras manos, no lo podíamos hacer. Porque, por ejemplo, si utilizamos materiales de la, digamos, civilización grecorromana, eh, hay materiales que, por supuesto, son muy relevantes para, por ejemplo, entender aspectos de la teología paulina, pero no para entender
el pensamiento religioso de Jesús. Jesús es un emergente del judaísmo de la tierra de Israel y específicamente del judaísmo de la Galilea. Por lo tanto, literatura escrita en Roma o en Alejandría es irrelevante para poderlo entender a Jesús. Pero no teníamos materiales de la época, así que usábamos los historiadores lo que nos llegó de la época y con eso nos teníamos que arreglar. Y por lo tanto, la imagen estaba en muchos casos o desvirtuada o desdibujada. Ahora, gracias a los rollos del Mar Muerto, es como que el foco lo podemos enfocar mucho mejor. Y ahora podemos entender expresiones, prácticas, ideas, creencias que no las entendíamos, porque no conocíamos en toda su dimensión la complejidad de la sociedad judía de esos años. Y en este sentido, un estudiante cristiano que quiere entender los orígenes de su fe, una fe que está enraizada en la historia y no en la imaginación religiosa, en la fantasía, creo que debe encontrar o debería encontrar interés en este curso. Excelente. Y eso se relaciona mucho con esta pregunta que nos envió Lo que una espero, amiga. Janina, convencerte para que participes del curso. No, yo ya estoy inscrita, doctor. Con usted yo estoy inscrita en todo. Mira esta pregunta que se relaciona mucho con lo que está explicando. Dice, ¿cómo integrar los rollos del Mar Muerto para un cristianismo reformado que se libere de la doctrina romana que no fue lo que quería Yeshua o Jesús? ¿Cómo integrar Bueno, los rollos del Mar Muerto para un cristianismo reformado? Eso tiene mucha relación con lo que está explicando ahora. bueno, lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Mi, mi propósito como académico no es ni polemizar ni utilizar los rollos del Mar Muerto con un propósito apologético. Lo único que quiero es entender estos testimonios que nos llegaron de hace 2000 años, que tienen importancia en sí mismos, son uno de los tesoros espirituales de la humanidad. Es decir, no hay que estudiar los rollos solamente para poder entender el cristianismo, hay que estudiar los rollos por los rollos mismos, como testimonio de la espiritualidad judía de hace 2000 años. Pero además de eso, un, un resultado del estudio de estos materiales que nos permite entender en una nueva perspectiva, no solamente el cristianismo, sino también el judaísmo histórico. Porque, por ejemplo, a los alumnos judíos que les quiero enseñar estos temas, también me van a hacer la pregunta, ¿por qué yo necesito conocer eso? Si yo ya conozco la tradición rabínica y conozco los filósofos medievales, ¿por qué lo necesito? Porque por primera vez estos materiales me permiten conectar a manera de puente la tradición bíblica con la tradición rabínica. Pero entre esas dos tradiciones hay casi 600 años. Y ahora por primera vez podemos entender procesos históricos, sociales, religiosos muy complejos que afectaron al judaísmo antiguo, pero nos faltaba, es como si fuera, piensen en una cadena, nos faltaban eslabones en la cadena. Y ahora tenemos eslabones. Y si a eso le sumamos el, el estudio intensivo de la literatura pseudoepigráfica de las últimas décadas, los descubrimientos arqueológicos en la tierra de Israel, es como si estuviéramos llenando eh, eh, con nuevas piezas el mosaico, ¿sí? Es como si tuviéramos un puzzle, un rompecabezas. Y nos faltaban muchas piezas. Y por eso las ideas que se tenían sobre los orígenes del cristianismo, en muchos casos, hoy sabemos estaban equivocadas. Es decir, durante generaciones los estudiosos, empezando por supuesto desde los padres de la iglesia, no entendieron los textos, pero no es porque no fueran menos inteligentes que nosotros, es que no tenían la información que nosotros hoy tenemos. Y por lo tanto, ellos entendían los textos con los recursos que tenían.
Nosotros hoy tenemos recursos que nos permiten acercarnos a esos fenómenos históricos. Les voy a dar un ejemplo para que no quede en teoría, ¿no? Digamos que ustedes, en vuestras lecturas privadas del Nuevo Testamento, o cuando escuchan al cura párroco o al pastor, y el texto dice en los evangelios, Jesús dijo, ¿no? ¿Cómo podemos saber si Jesús dijo o no lo dijo? Bueno, ustedes dirían desde la fe, el hecho de que un texto divino y sagrado como los evangelios afirmen que Jesús dijo, mi fe hace que yo tengo que creer que eso es lo que sucedió, que Jesús dijo, ¿no? Ahora, como historiador, no puedo probar si dijo o no dijo eso, porque obviamente no estamos ahí, no tenemos una grabación, no tenemos, como es nuestra realidad hoy, que enseguida sacamos el celular, ¿no? Y tenemos nosotros en live las palabras de una persona. Pero hay una cosa que de eso estoy seguro. No sé si Jesús lo dijo o no lo dijo, pero no lo dijo en griego. La lengua de Jesús era el arameo. Obviamente que sabía también hebreo, porque leía las escrituras en hebreo. Puede ser que haya sabido algunas palabras en griego, ¿sí? Pero el Jesús de la historia habló en arameo, como era la lengua que hablaban los judíos de la época y mucho más los que vivían en las áreas rurales, en las aldeas. No estamos hablando de los intelectuales en Jerusalén. Jesús no es un intelectual. Jesús no tiene la formación, por ejemplo, que tuvo Pablo de Tarso, ¿sí? Que dominaba perfectamente el griego como parte de su educación. Y entonces, quiero que entiendan lo siguiente, si es así, lo que yo digo, cuando ustedes leen las palabras de Jesús, me imagino que lo leen en una traducción al español, pero si lo leyeran en la lengua original, en griego, esa no fue la lengua en la que las dijo Jesús. De aquí entonces la conclusión, que lo que estamos leyendo es una traducción de las palabras de Jesús. Y como bien saben, toda traducción es una interpretación. Significa entonces que si ustedes como hombres de fe, y me imagino que así sucede, querrían oír al Jesús diciendo las palabras originales, como por ejemplo nosotros los judíos cuando leemos las palabras del profeta Isaías, podemos en algunos casos decir, estas fueron las palabras del profeta. ¿Por qué? Porque las leemos en su lengua original, que es el hebreo. E incluso gracias a los estudios filológicos, históricos comparados, etcétera, podemos decir, ese es el hebreo que se hablaba en esos años. En el caso de Jesús, al leerlo en griego, no oímos las palabras, lo que sería la ipsísima verba de Jesús, las mismísimas palabras de Jesús. Y entonces, cuando tenemos los rollos del Mar Muerto y tenemos casi 100.000 palabras que nos llegaron en hebreo y arameo de esos años, hoy, gracias a los estudios de los rollos, podemos acercarnos a, a esa realidad eh, lexical, a esos campos semánticos de Jesús. E incluso podemos suponer qué palabra puede haber usado Jesús, porque esa era la palabra para ese tema que se usaba en la época. ¿Y de dónde lo sabemos? De los rollos del Mar Muerto. Es decir, que los rollos del Mar Muerto nos permiten, en última instancia, si se quiere, hacer un salto en el tiempo. Es como si fuera un viaje por el túnel del tiempo y acercarnos a la realidad histórica de estos personajes que son tan centrales para los cristianos. Excelente, excelente. Ya a este punto ya hay mucha gente que se va a inscribir para seguir aprendiendo este curso. Tenemos varias preguntas. Vamos a iniciar con Luis. Adelante.
Saludos. Doctor, pregunta rápida para cultura general. En ese proceso de la etapa intertestamentaria hasta el nacimiento del Nuevo Testamento, pasaron muchas cosas y entre esas cosas pasó un personaje que se llamó Marción de Sinope. Eso está contemplado tratarse dentro del curso. No, Marción no es de la época intertestamentaria, Marción es del siglo segundo. No, le estoy diciendo Eh, que entre una etapa y la otra pasó él. sí, Marción tiene que ver con procesos internos dentro de la iglesia, que yo no voy a tratar. Digamos que tiene que ver con polémicas eh, intrarreligiosas acerca de cómo ver los escritos de los evangelios. Y como bien sabes, el único evangelio que era válido para Marción era el de Lucas y las cartas Paulinas, eh, renegando del resto de los evangelios y además renegando también de las raíces veterotestamentarias de la iglesia. Y esa fue la razón por la cual en en los primeros siglos de la iglesia terminan viendo a Marción como un hereje, porque la iglesia siempre afirmó sus raíces veterotestamentarias. Pero no lo voy a tratar específicamente en el curso porque va más allá de los intereses del curso. Continuamos con Rafaeli. Eh, ¿Cómo está, Rabbi? Es un gusto y un placer tener la bendición de tener sus comentarios y su inteligencia y la sabiduría que Hachén le ha dado para que pueda encaminar a todas las naciones para el día final, en que toda rodilla se doblará delante de Hachén. Rafael, no me tenés que endilgar tantas honores. Solamente soy un profesor que trata de enseñar de la manera más honesta posible los temas que he estudiado. Pero bueno, sí, con tu pregunta, Este, Déjeme ver, porque tengo un problema aquí con las conexiones. ¿Me oyen? sí, te oigo. Este, lo que quisiera decir es que toda aquella persona que quiere buscar de la palabra de Dios y que quiere tener el conocimiento profundo de lo que es Yeshua, Jesucristo, tiene que volver a la Torá, tiene que volver al Viejo Testamento, tiene que ligar al Cristo que fue desjudaizado, a volverlo a judaizar para poder entender la palabra de Dios en su contexto. El cristianismo moderno que tenemos ahora es un cristianismo que está tergiversado con la verdad y el procedimiento, la logística espiritual y trascendental que quiere Hashem, el creador de los cielos y la tierra, el padre de Yeshua, sobre las naciones. Los libros apócrifos y estos libros que ustedes van a dar, para mí son más importantes en algunos casos que lo que está puesto verdaderamente en el canon. Por ejemplo, el libro de Melquisedec. La gente, cuando yo tengo más de 5 libros relacionados con Melquisedec del cristianismo, escrito por el cristianismo moderno, y todo el mundo tiene su teoría y todo el mundo habla sus cosas. Son eruditos del cristianismo, pero no conocen las tradiciones judías. Cuando vas al libro de Melquisedec y lo lees, te das cuenta cuál verdaderamente fue el diezmo que Abraham dio a Melquisedec y no todas las teorías de los diezmos que se predican en la tradición cristiana, que no tienen nada que ver con las tradiciones. Bueno, Aparte, que Rafaeli, Melquisedec es el hijo, fue el Pero hijo. qué tiene eso que ver con el tema?
No, tiene que ver con el tema porque el tema es que tenemos que ir a las raíces para entender las prédicas. Por ejemplo, Hay más Melquisedec, personas que quieren participar. espérate, pero para que entiendan lo importante que son estos libros, ¿eh? Para que tú entiendas que son estos libros. Por ejemplo, Chen, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec fue Chen, el hijo de Noé, Chen. ¿Eh? La Rafaeli, Torá fue dada, la Torá fue dada Rafaeli, a Enoch y Enoch se la pasó a sus hijos y a sus nietos, a bueno, Noé y todas esas Rafaeli, cosas. Y la Torá fue dada antes que la Torá escrita Rafaeli, fuera dada. Sí. escúchame lo siguiente. Como yo traté de manifestar, obviamente que creo que realmente el marco judío, como dije, es una de las claves para poder entender los orígenes del cristianismo. Pero solamente quiero eh, de sugerirte que por ahí, en caso de que quieras tomar el curso, como te dije, una de las clases va a estar dedicada a Melquisedec y el propósito también va a ser un poco explicarte que es mucho más complejo de lo que dijiste sobre Melquisedec y No, solamente dos yo sé. Eso nada más correcciones. que es una. Escuchame. Uno, no hay un libro de Melquisedec en Qumrán, es simplemente un rollo muy fragmentado en 14 15 fragmentos, con muchas dificultades para reconstruir lo que es el conocido como el 11Q13, así se lo conoce el documento. No es un libro, ¿sí? Son unos fragmentos de un texto que en su gran mayoría no nos llegó. Y el segundo, lo que afirmaste con tanta seguridad sobre Shem, el hijo de Noé, identificándolo como Melquisedec, no aparece para nada en los rollos del Mar Muerto, aparece en la tradición targúmica y rabínica. Ujú. Pero otra vez, no ese es el lugar para discutir el tema. Te invito a que participes del curso y va a haber una clase dedicada específicamente a estas tradiciones. Muchas Sí, gracias. sí, sí. Gracias, vamos a continuar con Denis. Adelante, Denis. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes para todos. Eh, doctor, mi pregunta va eh, por estas situaciones que se prestan, que las personas leen y hacen una mercocha, una mezcla y no definen sus ideas. Entonces cogen las cosas literales. Mi pregunta va, ¿hasta qué punto el cristianismo que conocemos hoy en día, porque veo todos los problemas que hay con el diezmo y todos esos disparates, hasta qué punto el mensaje del Jesús histórico, del Jesús antes de la cruz, se usa hoy en día en las iglesias, en las religiones cristianas, o si es más el resultado del desarrollo de las primeras comunidades cristianas, especialmente la influencia de Pablo, la redacción, porque todo lo que veo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es redaccional. Se redacta, el texto se empieza a reelaborar y las ideas de los padres de la iglesia se mezclan muchas cosas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, si entendí bien tu pregunta, lo que puedo decir es lo siguiente, Denny. Em, eh, eh, los, las últimas décadas, eh, muchos estudiosos tratan de explorar lo que llamamos precisamente el Jesús de la historia, es decir, el Jesús que en realidad vivió en la tierra de Israel eh, con conceptos, con prácticas, eh, con una lengua propia del judaísmo de su tiempo, en donde él tenía su mensaje. Podemos decir que era el Evangelio, la buena nueva de Jesús, que con la crucifixión y la posterior afirmación de los primeros cristianos que Jesús había resucitado, se transformó ahora eh, en Jesús, en el centro de ese Evangelio.
que era diferente al evangelio original de Jesús o a la buena nueva de Jesús, ¿sí? La fe de Jesús se transformó en la fe en Jesús. Y por lo tanto eso nos permite poder entender esta complejidad de un proceso eh, que tiene distintas etapas y que esas etapas incluso las podemos entender cuando leemos de una manera, una perspectiva crítico-histórico los propios escritos neotestamentarios. Em, Porque lo que hay que recordar es lo siguiente, y es lo único que puedo decir en un marco como este, y es, la literatura más antigua neotestamentaria no son los evangelios, son las cartas paulinas. Eso significa que cuando se están escribiendo los evangelios, ellos ya están de alguna manera también eh, influidos por estos nuevos desarrollos teológicos que vemos en Pablo y que, si se puede decir, eh, influencia de estos nuevos desarrollos, podemos encontrar desperdigados en los evangelios. Y luego, por supuesto, el último de los evangelios, que es el de Juan, ya es un desarrollo totalmente original de la figura de Jesús, y podemos decir históricamente muy alejado del Jesús de la historia. Y eso es lo que hace y presenta una complejidad muy grande de todo esto. Entonces, una manera de poder controlar la información que tenemos sobre Jesús en el Nuevo Testamento para saber qué puede ser relevante para el Jesús de la historia y qué puede ser relevante para el Jesús de la cruz. ¿Cómo podemos distinguir a partir de las fuentes que ya están, si se quiere de alguna manera, manipuladas e influidas por la teología cristológica? Precisamente lo podemos hacer de los rollos del mar muerto, que no tienen ninguna influencia cristológica. Es decir, son textos que nos llegaron de manera independiente y por lo tanto no se puede arguir que haya una influencia de escritos cristianos o escritos que hayan sido manipulados por cristianos, como sí sucede con la literatura apócrifa y pseudoepigráfica. Y eso es lo que nos permite precisamente verlos con ojos, si quieren, más frescos, los orígenes del cristianismo. Que eso es lo que humildemente vamos a tratar de hacer también en este curso, que como pueden entender es un curso muy abigarrado, con muchos datos, con mucha información, dentro de los 6 encuentros que tengo, pero obviamente tratando de responder a la hipótesis que, como yo dije, que los rollos no muertos son una de las claves para entender los orígenes del cristianismo. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta es de Farid, dice, ¿veremos la teología del Nuevo Testamento en cuanto a teología de Pablo sobre predestinación y toda la demonología, teología del Nuevo Testamento? No, eso lo vamos a ver en el diplomado con el doctor Antonio Piñero. ¿Tiene Ajá. algo que agregar, doctor Adolfo, a esta pregunta? No, nosotros vamos a tocar la figura de Pablo, pero en aspectos muy puntuales. Es decir, no voy a tratar la teología paulina en toda su complejidad, porque eso lo van a hacer precisamente con el profesor Piñero, que es un experto mundial en el tema. Yo lo que voy a hacer es iluminar el pensamiento y la teología paulina desde una perspectiva muy particular, que son los rollos. Pero no tratar la complejidad de Pablo, eso es un seminario. No sé, ¿cuántas clases va a dar Antonio? El diplomado dura 8 meses y vamos a hacer lectura del libro de él y trabajos y, o sea, demasiado, Ok, demasiado. perfecto. Esa es la persona. Esa es la persona. Bueno, aquí hay una pregunta de Carlos. Dice, doctor Royman, ¿el concilio de Jamnia usted lo abordará? Bueno, lo que se llama el concilio de Jamnia o Yavne, en realidad probablemente nunca hubo un concilio. Así que no tengo que tratar lo que probablemente nunca hubo. El tema del concilio
lo voy a tratar en otro curso, que es el último curso que voy a dar este año. Después del curso que estamos anunciando, voy a dar uno sobre la formación y desarrollo de la Biblia hebrea. Y ahí es cuando ese tema va a aparecer, pero en otro contexto, ¿sí? Pero no precisamente en los marcos de este curso. Así es. Había alguien con la mano levantada, no sé quién era, si quiere hacer la pregunta. Entonces, Ya están todos, Sí, para yo todos los quisiera están hacer un todos, comentario. perdón, Yo quisiera hacer un comentario. Buenas tardes, doctor Royman. ¿quién está haciendo el comentario? Mi nombre es José Bautista. Ok, José. Ok, veo aquí comentarios bien directos en decir que en el cristianismo se manipularon los textos ah, para enaltecer la figura de Jesús. Es una cuestión que ya tiene larga data de estarse escuchando y creo de que eso, a la luz de no de los rollos del Mar Muerto, sino de todos los manuscritos que tenemos, creo que eso está un poco fuera de la verdad o de la realidad. Jesús es es el personaje central del cristianismo. Sobre las cartas de Pablo y su influencia en los evangelios, creo que también no se sustenta mucho a la luz de los evangelios. Por ejemplo, Mateo es un texto que no se mira muy afín a los comentarios de Pablo, y sin embargo escucho que fueron influenciados por Pablo. Creo que los testimonios tempranos que tenemos sobre la paternidad literaria de los evangelios es correcta, es verdadera. Tenemos el canon muratoriano, muy temprano, si se quiere, para el siglo XXI, el canon muratoriano es muy temprano y nos dice que estas personas hablaron, escribieron de acuerdo a su visión de los hechos, doctor. Entonces, miro acá a personas tratando de atacar el cristianismo. Ese es un error. O sea, el cristianismo es algo que está en el Quiero, mundo y que ok, va a estar quiero acá que, por mucho tiempo más. mira, yo traté de ser lo más claro posible, pero si no lo fui, por ahí fue un error mío. Pero quiero volver a explicarles lo siguiente. Mi propósito eh, es desde la historia, no desde la Claro, teología, de entender, como dije, estos textos, esta literatura judía, auténticamente judía, y hacerles una pregunta muy clara, y es si acaso perdón. tienen lo que contribuir para permitir entender mejor los orígenes del cristianismo. Yo pertenezco al departamento de historia, no al departamento de teología. Por lo tanto, no hablo desde el magisterio, no hablo desde la verdad, ¿sí? Y la fe, sino simplemente lo que hago es como un historiador, con los datos que tengo, trato de entender el tema en Sí, cuestión. Eh, Miren, para que entiendan ustedes, ¿sí? El ejemplo que le doy a mis alumnos es el siguiente. Nosotros los historiadores somos los jueces en el tribunal de la historia. Y de la misma manera que en un tribunal, cuando tienen que juzgar a un acusado, si es o no el asesino, ¿cómo pueden saberlo ellos? Ellos no estuvieron presentes, los jueces. Por lo tanto, no saben si es el asesino o no. Es decir, la única prueba es, en función de las evidencias, llegar a una conclusión, ¿no? Y llegan a una verdad. Esa verdad no es la verdad con mayúsculas, porque nunca podemos saber si realmente lo hizo o no lo hizo. Es solamente en función de las evidencias. Prueba de ello es que a veces llegan los jueces a una conclusión y con nuevas evidencias llegan a otra conclusión. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Es decir, durante 2000 años se trata de entender la figura de Jesús, Pablo
Juan el Bautista, ¿sí? En función de lo que cada una de las generaciones de los sabios tenían en sus manos. Así lo hicieron desde Justino Mártir, uno de los padres apologetas, luego lo hizo Ireneo de León, luego lo hizo San Agustín, ¿sí? Así lo hicieron también los teólogos medievales, hasta, digamos, los teólogos e investigadores modernos. A medida que se fue acumulando más evidencias, trataron de entender mejor los textos. Los rollos del Mar Muerto son nuevas evidencias. Pero ¿qué ventaja tienen los rollos a diferencia de las otras evidencias? Que no son materiales que fueron transmitidos por los mismos cristianos. Son materiales independientes. Y la segunda ventaja es que son de la época. La tercera ventaja es que son de la misma región en donde todo sucedió. No son documentos que nos llegaron de España o de Italia, de la época medieval. Nos llegaron de la tierra de Israel, en la lengua original de la que hablaban los judíos, y son de esa época. Algunos documentos son más antiguos, otros son contemporáneos, pero son, digamos, de ese marco, que es la época grecorromana. Y en ese caso, podemos decir que nuestra generación está bendecida por poder recurrir a estos documentos que generaciones anteriores no tuvieron esa bendición. Y todo mi propósito, humildemente en los marcos del curso que voy a dar, es compartir ese tesoro con ustedes. Eso es todo. Mi idea no es convencerlos de nada. No estoy promoviendo ninguna iglesia ni ninguna nueva reforma en la eclesiástica. No quiero entrar en polémica con nadie ni con nada. Solamente quiero ponerle sobre la mesa estos materiales y cada uno de ustedes va a evaluar el valor que esos materiales tienen. Lo único, hay una sola exigencia en el curso y es que ustedes tienen que adoptar como principio la honestidad intelectual y estar abiertos, ¿sí?, a oír y a leer estos materiales. Eso es todo. La Eso es Facultad de todo. Estudios Hebraicos se dedica a la historia, a la arqueología y precisamente por eso las personas que han hablado hoy no han estudiado en la facultad, por eso no entienden la dinámica de los estudios con el doctor Reutemann. Aquí hay una pregunta de JD, dice, pregunta al profesor, se mencionó reciente en una clase sobre paralelismos encontrados que va a Apocalipsis. ¿Se podrá ampliar ese contexto en el próximo curso? Bueno, como dije, en total tengo 6 encuentros. Es decir, como bien saben, la tierra de Israel es la tierra de los milagros, ¿sí? Pero también hay un límite para los milagros. Eh, es decir, voy a hacer lo posible para poder abarcar la mayor cantidad de temas. Y en caso de que el tiempo me dé, trataré por ahí también de tocarlo. Puede ser que en algún momento encuentre ese resquicio, pero quiero que entiendan, son realmente temas que exigen muchísimo tiempo para poderlo desarrollar de una manera coherente. Porque acá la idea no es estar corriendo y decir, lo hice. Yo quiero que lo entiendan y que lo puedan asimilar los materiales. Y como bien saben, generalmente utilizo casi todo el tiempo a mi disposición. A veces incluso tenemos que superar el tiempo de que tienen las clases para las preguntas, porque yo usé casi las 2 horas para la presentación de los temas. Así que no puedo prometer, puedo simplemente decir que en caso de que encuentre ese resquicio, por lo menos trataré en un momento de hacer referencia a eso. Gracias, doctor. Para todos los que estén interesados en el curso, iniciamos el 23 de agosto y terminamos el 4 de octubre. Las clases son los domingos de 2 a 4 de la tarde. Y vamos a despedirnos con la última pregunta para Jorge Chávez. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy interesado en esto. Mi pregunta es, en los rollos del Mar Muerto
¿Se encontraron fragmentos de cada uno de los libros de la Biblia o no? Gracias. Bueno, eso lo dije, justamente estuve hablando de ese tema en la anteúltima clase, pero voy a decir rápidamente, de los más o menos 1000 documentos encontrados en Qumran, la enorme mayoría fragmentados y reconstruidos, tenemos como unos 200 copias de los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Nehemías. Encontramos 3 fragmentos de Esdras, pero no Nehemías, que era una obra conjunta, Esdras y Nehemías, y no tenemos material del libro de Esther. Y obviamente en algunos casos tenemos varias copias de un mismo documento. Así que sí, tenemos testimonios prácticamente de toda la Biblia hebrea, pero solo un manuscrito completo, que es el conocido como el manuscrito A de la cueva número 1, llamado como el Gran Rollo de Isaías, que es el único libro prácticamente completo que tenemos de la Biblia hebrea. Gracias, Bueno, doctor, por esta hora. Janina, Ya lo ¿puedo terminar? esperamos. Janina, ¿puedo terminar? Ya casi las, las 10 de la noche, pero ¿puedo terminar con una reflexión? Claro. Miren, esta reflexión es a partir de lo que dijo Janina, que muchas de las preguntas tienen que ver con el hecho de que los que están participando hoy no son alumnos de la facultad. Y en este caso, creo que, otra vez, si hablamos de honestidad intelectual, creo que yo lo veo eso como una ventaja y no como una desventaja, porque este conversatorio eh, no tenía como propósito convencer a los convencidos, sino realmente de llegar a aquellos que todavía no habían conocido sobre la facultad y sobre este curso específico. Entonces, por supuesto que el alumno ideal sería que empiece a tomar todos los cursos para poder llegar a entender el mío. Pero el curso va a empezar ahora. Como dije, yo tengo en cuenta que no todos los alumnos que vayan a tomar ese curso tomaron los cursos anteriores y por lo tanto yo lo voy a tomar en cuenta mientras que yo dé el curso. Obviamente que no puedo hacer todo a la vez, no puedo enseñar todo lo que enseñé en el último año y además de eso enseñar las 6 clases, pero lo voy a tomar en cuenta precisamente considerando el hecho de que espero que nuevos alumnos se integren a la facultad gracias a este curso y después se encontrarán en el momento de poder completar la educación o tomando nuevos cursos o realmente viendo los cursos ya grabados, porque todos los cursos están grabados y por lo tanto pueden ustedes también verlos cuando eso suceda. Así que los invito a ustedes a que no se asusten. Toda la idea aquí es ayudarlos a reforzar los conocimientos que ustedes tienen, iluminar áreas desconocidas y en última instancia, lo que les puedo asegurar es que es un tema verdaderamente fascinante. Así que los espero. Eso. Gracias, doctor. Gracias a todos por participar. Nos vemos nuevamente en nuestro próximo conversatorio el 26 de este mes. Gracias, Y para los bendiciones. alumnos del curso, mañana tenemos clase. Mañana tenemos nuestra quinta clase del curso de los Royal Mar Muerto. Tal Así cual. es. Chao Gracias. entonces. Entonces, Chao. buenas noches. Adiós. Buenas noches. Un buen fin de semana. Adiós. Igualmente.